en la página 741 del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40, y vamos a leer desde el verso 26 hasta el final. Isaías capítulo 40, verso 26 comienza así: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiere el Señor bendecir la lectura de su palabra y la meditación de esta tarde está basada en el verso 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y podemos pensar fuerzas que pueden ser fuerzas físicas, a veces fuerzas espirituales, estado de ánimos, a veces en situaciones de peligro, otras en situaciones de enfermedad y otras inexplicables, que el hombre no puede explicar por qué se siente así. Y vamos a tratar brevemente algunos ejemplos bíblicos que nos habla de la fuerza, cómo obtener esa fuerza y de dónde proviene y cómo hacer para tener esa fuerza, porque a veces escuchamos hablar de la fuerza, ¿no? Y recordando también al apóstol Pablo que le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y normalmente escuchamos, cuando a alguien le pasa algo, y sobre todo en un velorio, escuchamos a la gente que dice: fuerza, fuerza. Pero vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios algunos ejemplos de esa fuerza, que no es una fuerza humana, no es un esfuerzo humano. Todos de alguna forma queremos a veces hacer cosas y nos esforzamos, pero la palabra de Dios vamos a ver que no habla de esa fuerza, no habla de una fuerza humana. Si bien tiene que ver a veces con el físico, cuando una persona está enferma, pero vamos a ver que tiene una raíz espiritual.
Y ya en el tiempo de Salomón, el hijo de David, se veía la violencia, o sea que no tenía fuerza por la violencia que se vivía en ese tiempo. Y nos relata lo que a veces también podemos ver que pasa a nuestro alrededor y en el mundo. La violencia. Y a veces nos cansamos de tanta violencia que vemos. Violencia en los robos, o violencia con las mujeres, violencia con los ancianos, los robos, los maltratos, cuántas cosas vemos a nuestro alrededor. En las noticias, ¿no? No solamente acá en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Cuánta violencia hay? Y eso nos habla Salomón en Eclesiastés capítulo 4. Sabemos que Salomón, el hombre más sabio de la tierra y de todos los tiempos, esa sabiduría que Dios le dio a Salomón, y él expresa en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 1, expresa algo que ve, y dice, y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Vemos acá lo que veía Salomón, debajo del sol, en toda la tierra. Aquellos que padecían con lágrimas, dice, oprimidos, y que la fuerza estaba no en el que sufría, sino en el que oprimía. Y esa violencia a veces produce desánimo y quita las fuerzas. Otras veces sucede porque tomamos malas decisiones en el momento de tener que tomar una decisión. Tomamos malas decisiones, tomamos decisiones personales, no consultamos a Dios y cuando no pasa lo que pensamos, no tenemos fuerzas, porque vemos que no ocurre lo que pensamos que pase. E Isaías nos habla de que eso es consecuencia de uno mismo. A veces uno le echa la culpa a los demás en el ámbito donde uno está o lo que uno hace. Pero vamos a ver que Isaías nos habla que tiene que ver con nuestra actitud, nuestra decisión. Para eso vamos a ir al libro de Isaías capítulo 30. Los primeros 3 versos dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto, y no han preguntado mi boca para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza, y el amparo y la sombra de Egipto en confusión. Vemos acá que es un hecho espiritual que tiene que ver con el hecho de consultar no a Dios, consultar
En este caso, el ejemplo que nos trae Isaías es Egipto, podríamos decir el mundo, y Faraón, podemos decir aquellos que creemos que están en eminencia y que pueden traer alguna solución. Y sin embargo, acá dice que para tomar consejo no de Dios, tomar consejo de otro. Y no de mi espíritu, dice. Entonces, ahí ya nos va dando la pauta, que eso es lo que produce que no tengamos fuerzas, porque cambiamos el consejero que es Dios, cambiamos quién nos puede ayudar y dar la fuerza en algo que no es espiritual. Por eso dice, y no de mi espíritu. Y eso nos lleva, esa mala decisión nos lleva a pecar y apartarnos. Por eso dice, hay de los hijos que se apartan. Veamos ahora que este hecho espiritual, el tener fuerza, cómo se recibe, y se recibe como hemos sido salvos por la fe. Es a través de la fe. Todo tiene que ver de la misma manera que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en la obra de preciosa de Cristo Jesús. Y le confesamos y le pedimos ayuda. Así es que nacimos de nuevo y pasamos a ser hijos de Dios. De la misma forma es para recibir la fuerza. Y para eso vamos a ver que el apóstol Pablo, en Hebreos, nos menciona una mujer pasada de años, que Dios le había dado la promesa, y dice el apóstol Pablo, en este pasaje Hebreos capítulo 11, que por fe, siendo que era una persona de edad que ya no podía tener hijos, Dios le iba a dar la fuerza para hacerlo, porque como en ese tiempo, no es como ahora, que ahora cuando va a parir un bebé, para que no sufra, se le hace un corte y se evita el parto con dolor. Pero en ese tiempo necesitaba la mujer tener fuerza para tener el bebé. Y dice en Hebreos 11:11 que esa mujer era Sara. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Vemos que el hecho de recibir la fuerza de Dios, que es espiritual, es por la fe. Y este hecho nos demuestra en Sara que tuvo fe. Veamos ahora que así como Sara creyó, yo debo dar mi corazón sincero a Dios. Lo doy una sola vez para ser creyente, pero después tengo como creyente, cuando me presento delante de Dios, tengo que presentarme con un corazón sincero para recibir la fuerza de Dios. Y vamos a ver que así lo hizo sinceramente el que le podía dar la fuerza en el momento de oración a Daniel. Daniel capítulo 10, el libro de Daniel. Capítulo 10.
Siempre miro ese reloj, pero no sé si está bien. En Daniel capítulo 10, verso 8, dice, y no quedó en mí esfuerzo. Antes mi fuerza se me troncó en desmayo, sin tener vigor alguno. Eso dice en el verso 8. Y para no leer todo el pasaje, Daniel estaba clamando a Dios, estaba orando. El verso 9 dice, oí la voz de sus palabras. Eso es lo primero que tengo que hacer, oír la voz de Dios para escuchar su palabra y tener fuerza. Y dice en el verso 10, una mano me tocó e hizo que me moviese. Porque Daniel estaba sin fuerza. Y en el verso 11, el Señor Jesús le dice, está atento a las palabras que te hablaré y levántate. En el verso 11. Necesitaba escuchar atentamente la voz de Dios. El verso 12 dice, no temas. Y fueron oídas tus palabras. Pero ¿qué pasó? En el verso 13 dice, ¿por qué no le había contestado enseguida? Porque un príncipe espiritual que Daniel no podía ver, un príncipe del mal, se puso contra el mensajero que le traía la respuesta a Daniel. Entonces nosotros a veces no vemos lo que pasa. A veces decimos, si no me contesta, yo estoy orando y no me contesta. Pero hay una lucha espiritual. Y Jesús se presenta en el verso 16, porque cuando dice una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, cuando la palabra habla en el Antiguo Testamento de semejanza del Hijo del Hombre, se está refiriendo al Señor Jesús. Y dice que se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza, dice Daniel, ante la presencia del Señor Jesús. Y el verso 17. ¿Cómo pues podrá tu siervo hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Y en el verso 18 dice, me tocó otra vez y me confortó. Vemos el Señor Jesús, el Hijo de Dios de amor, me da la fuerza, me conforta. Y en el verso 19 me dice, no temas, paz a ti, ten buen ánimo, aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Recién ahí, Daniel le dice, hable mi Señor. Vemos la experiencia de Daniel, cómo recibió la fuerza en el momento de oración. Pero tuvo que estar atento, primero a escuchar la voz de Dios. Y Daniel decirle lo que le estaba pasando, ser sincero, abrir el corazón sinceramente. No lo vamos a buscar, lo voy a mencionar simplemente porque ya se hace la hora, pero en 2 Crónica 20:11 dice que Josafat, orando y reconociendo que no tenía fuerza y que no sabía qué hacer ante el peligro inminente. 2 Crónica 20:11 y 12. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a echarnos de tu heredad,
que tú no diste a poseer. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y a veces no sabemos qué hacer. Nos encontramos en esa disyuntiva de no saber qué hacer. Pero en esos momentos tenemos que hacer como Josafat, volver nuestros ojos a quien puede darnos la fuerza. Y la falta de fuerza proviene de un hecho espiritual y no tiene límite de edad. A veces pensamos que es para una determinada edad, no tiene límite de edad, porque en Isaías 40:30, como leímos, dice: los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Y Josué dice en Josué 14:10 que tener la misma fuerza que Dios le dio cuando tenía 45 años. Cuando tenía 45 años, Dios lo llamó y dice que ahora tengo 85 años y tengo la misma fuerza. Eso lo dice Josué 14:10. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, y ahora soy hoy de 85. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál eran entonces mis fuerzas? Vemos, en un pasaje nos habla de los mancebos, los jóvenes, y en otro pasaje nos habla de Josué. ¿Cómo hizo Josué para tener 85 años con la misma fuerza? Y tenía que ver con la relación que él tenía con Dios, que le había enseñado a Moisés, que debía tener. En cada decisión, en cada cosa que haga, tenía que tener la comunión con Dios. Y Dios no desestima a nadie que le pide ayuda. En Job 36:5 dice: he aquí Dios es grande, mas no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Si alguno piensa que Dios lo desestima, Job dice que no desestima a nadie. Ese es nuestro pensar, si pensamos así. Y en el Salmo 26 dice: ahora ha hecho de ver que Jehová guarda a su ungido, oiránlo desde los cielos de su santidad con la fuerza de la salvación de su diestra. Desde la santidad de Dios donde Él mora, dice que escucha nuestras oraciones. Y con la fuerza de salvación de su diestra. Dios es el que nos salvó y Dios es el que nos fortalece. Pero para eso debemos venir con un corazón sincero delante de Él. El Salmo 71:8 dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. El verso 9 dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y cuando nosotros creemos que en el tiempo de la vejez Dios nos puede llegar a desechar, dice que no es así. Dios es el mismo, tanto de niño, de joven, en cada uno de los momentos en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, siempre tiene cuidado de nosotros. Pero para eso el que tiene que cambiar no es Dios, el que tiene que cambiar soy yo. Y dice que vamos a finalizar con Asa, en 2 Crónica 14:11, que dice que pidió ayuda a Dios, oró Asa, cuando tenía todo en contra. 2 Crónica 14:11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo Jehová: ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios,
no prevalezca contra ti el hombre. Esa debe ser mi oración cuando quizás no tengamos fuerzas para arrodillarnos, quizás cuando estamos prevaleciendo, quizás estamos postrados en una cama, pero puedo decir, Señor, me apoyo en ti. Señor, ayúdame. Puedo hacer una oración cortita. Recordaba cuando tuve el accidente, que estaba en la sala de auxilio del hospital. Me hablaban los médicos, la enfermera, todos me hablaban. Yo escuchaba a todos, los veía, pero no podía hablar, no tenía fuerza para hablar. Del impacto, de lo que me había sucedido, no podía hablar. Y en ese momento yo le decía, Señor, me pongo en tus manos. No sabía si era el momento de mi partida, porque veía cómo se desesperaban los médicos. En un momento no sé si era una doctora, quién era, yo me acuerdo que era una mujer, me gritó, me dijo, pero habla, decía. Y bueno, yo hice esa oración, Señor, ayúdame, Señor. Y al rato me pude sentar. Y bueno, cuando me senté en esa sala, bueno, después vinieron los médicos y le dice, bueno, reaccionó, dice. Y a veces no tenemos fuerzas. Tenemos que decir, Señor, ayúdame. Simplemente esa oración cortita, Señor, ayúdame. Cada uno de nosotros acordémonos, no importa el lugar, el momento o la situación que estemos pasando. Señor, me encomiendo en tus manos, ayúdame. En el nombre del Señor Jesús, amén. Tengo que hacerlo siempre en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a pasar unos momentos de oración, se pasó la hora. Recordemos a nuestro hermano Carlos Christensen, que hoy iba a hacerse revisar, no sé si tienen alguna noticia. Se va a tener que operar. Bueno, tengámosles presente en oración. Y después tenemos la lista de oración, pero sería bueno que cada uno de nosotros recordemos 2 o 3, a una oración quizás cortita, y recordemos a 2 o 3 hermanos. Yo por eso recordé a nuestra hermana Claudia y Ezequiel y a nuestra hermana Karina Cornejo. Hoy vine con de mi casa vine con ese sentir. Solamente estos hermanos, digo, otros hermanos pedirán por otros. Así oramos todos. ¿Alguno quiere mencionar algo? Por mi cuñada, podríamos hacer una crisis. Bien, por Jorgelina del Mazo. Bueno, oremos, hermano.